La fecha, mayo de 2019. El lugar, la Hacienda Jalapa en Ocoyoacac, Estado de México. Es la boda de la hija de Juan Collado, el abogado de Enrique Peña Nieto, que hoy enfrenta desde la cárcel un proceso judicial por cargos de lavado de dinero y delincuencia organizada. En una mesa, Julio Iglesias, Enrique Peña Nieto, Alfredo del Mazo, Carlos Romero de Champs y el propio Collado. Y en otra mesa, Luis María Aguilar, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Eduardo Medina Mora y Alberto Elías Beltrán. 4 de los 11 ministros de la Suprema Corte de ese entonces, más el exencargado de despacho de la PGR, sentados en una misma mesa, en la boda de la hija de uno de los cabilderos más importantes del expresidente Enrique Peña Nieto y para algunos del expresidente Carlos Salinas de Gortari. ¿Por qué es importante volver a esta boda exactamente 2 años después? Porque este es el contexto político que dicta la perspectiva del presidente Andrés Manuel López Obrador. Para Palacio Nacional, esta es la justificación para tomar el control de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. AMLO lo ve como una disputa de poder entre el nuevo régimen y el viejo régimen. Y que quede claro, el consenso de analistas legales, barras de abogados, académicos y prominentes constitucionalistas mexicanos de la talla de Diego Valadez es que la iniciativa para extender el mandato a Arturo Saldívar como presidente de la Corte es absolutamente anticonstitucional, violatorio del artículo 97. Pero podemos y debemos estar intranquilos porque episodios como el que estamos viviendo no los merece el país. Estamos necesitando más seriedad y profesionalismo en el desempeño de la política en el país. Sin embargo, es importantísimo entender las motivaciones políticas de Andrés Manuel López Obrador para tener una idea de lo que vendrá en caso de que la Corte invalide la ley Saldívar. Para López Obrador, cambiar el equilibrio de poder en la Suprema Corte es una necesidad política. Y aquí te vamos a decir por qué. Juan Collado no solo es el abogado personal de Enrique Peña Nieto, a quien le tramitó su divorcio con Angélica Rivera. Se trata de un personaje central para los intereses de la élite mexicana. El diario El País lo llama el abogado del poder de la clase política. Hay un caso que revela este entramado de intereses que le preocupan al proyecto del presidente Andrés Manuel López Obrador. Este es el de Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, el exsecretario general del PRI, que fue acusado por el gobierno de Javier Corral de Chihuahua de desviar 251 millones de pesos a campañas electorales del PRI. Collado fue su representante legal. Los une la cercanía con Manlio Fabio Beltrones, que como presidente del PRI fue jefe directo de Gutiérrez y que además fue otro de los asistentes a la boda de la hija del abogado. En junio, en una votación de 3-2, la primera sala de la Suprema Corte de Justicia decidió traer un amparo promovido por el gobierno de Chihuahua para resolver si se reconoce a Chihuahua como víctima de la llamada Operación Zafiro, presuntamente gestionada por Alejandro Gutiérrez para desviar dinero del erario a favor de campañas políticas. Este sería el primer paso de la estrategia jurídica de Javier Corral para que el exsecretario general del PRI vuelva a ser juzgado en Chihuahua, luego de que la PGR del sexenio anterior le arrebató esa facultad. Ha iniciado una represalia económica contra el gobierno de Chihuahua porque están preocupados por la investigación que realizamos. Luis María Aguilar y Jorge Mario Pardo Rebolledo, 2 de los ministros que fueron a la boda de la Hacienda Jalapa en Ocoyoacac, Estado de México, votaron en contra. Es decir, votaron a favor de los intereses del cliente de Juan Collado, que un mes antes había sido anfitrión de los jueces. A pesar de ello, el amparo fue aceptado y se turnó a otro ministro. Sin embargo, el gobierno de Chihuahua consideró que había razones suficientes para que 2 magistrados, Eduardo Medina Mora y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, se declararan impedidos por conflicto de interés, de modo que se promovió una controversia constitucional para que no atendieran casos relacionados con Enrique Peña Nieto. La tesis de Javier Corral es que la Operación Zafiro no termina con Gutiérrez, sino que alcanza al propio Beltrones, al exsecretario de Hacienda Luis Videgaray y al expresidente de la República. El recurso del consejero jurídico del estado de Chihuahua fue rechazado por improcedente. Esta no es la primera vez que el estado de Chihuahua se ha topado con el blindaje jurídico que se ha intentado construir alrededor de Enrique Peña Nieto. Días antes de que finalizara el sexenio anterior, Eduardo Medina Mora consiguió una suspensión que evitó que la Fiscalía General de Chihuahua ejerciera cualquier acción contra Enrique Peña Nieto, incluida su detención. El gobierno de Corral buscaba que el ahora expresidente fuera llamado a comparecer, pero fue frenado por el litigio del encargado de despacho de la extinta PGR, Alberto Elías Beltrán.
Los tres protagonistas de esta controversia constitucional coincidieron en la boda de la hija de Juan Collado, Enrique Peña Nieto, Eduardo Medina Mora y Alberto Elías Beltrán, que hoy enfrenta una investigación por lavado de dinero en la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda. Y es precisamente esta indagatoria la que pone en tela de juicio su relación con Juan Collado. En junio de 2019, el diario El País publicó que el abogado personal de Enrique Peña Nieto movió $120 millones a cuentas en la banca privada de Andorra, una institución que fue intervenida por las autoridades en el 2015 por ser considerada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos como una maquinaria de lavado de dinero. Una fuente cercana al asunto le dijo a la revista Proceso que el gobierno andorrano congeló alrededor de $90 millones de las cuentas de Collado. El abogado mexicano fue parte del 3% de los clientes del banco al que le retuvieron su dinero por no poder acreditar la procedencia lícita de los recursos. Las cuentas fueron desbloqueadas hasta octubre de 2018, cuando la PGR, a cargo de Alberto Elías Beltrán, exoneró a Collado de cualquier ilegalidad y envió una carta a las autoridades de Andorra señalando el no ejercicio de la acción penal contra el abogado de Enrique Peña Nieto. Podría argumentarse que Collado está acostumbrado a los favores del poder. Ya en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, el ministro Medina Mora determinó que el bloqueo de cuentas es constitucional cuando viene de una investigación internacional e inconstitucional cuando se trata de una autoridad nacional. Para Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, esta sentencia permitió que fueran descongeladas cuentas irregulares por $2,000 millones e hizo posible que Juan Collado moviera €10 millones en una transferencia extranjera en un momento en el que estaba bajo investigación. Además, esto plantea un conflicto de interés para Eduardo Medina Mora, que está bajo el escrutinio del gobierno mexicano por transferencias bancarias millonarias desde el extranjero. Al centro de la indagatoria está la empresa Compu Soluciones, que de acuerdo al periódico El Universal, factura $200 millones al año. El círculo de esta trama de intereses se cierra con Humberto Castillejos, el polémico consejero jurídico de la presidencia de Enrique Peña Nieto, que también está bajo investigación por presunto lavado de dinero y venta de favores políticos. Durante la administración de Felipe Calderón, Castillejos fue el coordinador de asesores del entonces Procurador General de la República, Eduardo Medina Mora. Este entramado de complicidades explica parte del contexto político de la ley Saldívar. Ahí está la prioridad del gobierno de López Obrador. El capital político de la 4T está invertido en la extensión de mandato de Arturo Saldívar, porque la Corte es vista como un terreno de disputa con el viejo régimen. Por ello, desde Palacio Nacional, se fraguó no solo una ofensiva política sino legal. El consejero jurídico de la presidencia, Julio Scherer, plantea contra el consenso de constitucionalistas 5 argumentos jurídicos por los cuales el cambio está dentro del margen de la ley. Número 1. El precepto del transitorio no modifica de manera general los periodos constitucionales. Número 2. El transitorio responde al mandato de adecuación de leyes secundarias de la reforma judicial. Número 3. La pandemia impone circunstancias excepcionales que deben ser atendidas para dar efectividad a la reforma. Número 4. La finalidad de todo régimen transitorio es hacer posible la implementación de un nuevo sistema transitorio. Y número 5. El transitorio no viola la separación de poderes ni la independencia judicial. Estas son las razones formales de Scherer y del presidente López Obrador. Las razones de fondo son otras. Estamos frente a uno de los enfrentamientos más relevantes entre el grupo que dejó el poder y el grupo que llegó al poder. El campo de batalla es la Suprema Corte. La cuestión no solo es si el Poder Judicial es independiente, sino independiente de quién. Al final, en el conflicto no solo pierde la 4T o el viejo régimen, pierde el Estado de Derecho.